Hola amigas y amigos del canal para estudiar matemática, física y química con Ricardo. Vamos a hacer la resolución de un circuito eléctrico mixto. Primero déjame mandarle un saludo gigantesco, un abrazo enorme al pueblo mexicano, en particular a la localidad de Sinaloa, a los amigos que desde allá siguen este canal. Bueno, para ustedes, amigos de Sinaloa, va dedicado este video. Bueno, vamos a resolver por completo un circuito mixto, serie paralelo, ¿no? Fíjate que acá te puse como datos las resistencias. R1 vale 1, R2 vale 2, R3 vale 3, R4 vale 4, ohms. Acá le puse la unidad. Vamos a determinar la intensidad de corriente que circula por cada una de ellas, la diferencia de potencial o caída de tensión o tensión que hay en cada una de ellas, el voltaje que hay en cada resistencia y la potencia eléctrica que disipa cada una de las resistencias. Por eso te preparé este cuadrito para ir completándolo. Bueno, a ver, gente linda, pongámonos de acuerdo en algo. Si acá tenemos una fuente de tensión de 12 voltios, por aquí saldrá la corriente, intensidad de corriente total. Bueno, llegado a este punto, la corriente se deriva en dos caminos. Uno será este, vamos a llamarlo I1, y otro será este. Bueno, ¿qué nos muestra esto? Nos muestra que, fíjate, con esta claridad, de marcar las intensidades de corriente que circulan, fíjate que R3 y R4 están recorridas por la misma intensidad de corriente. ¿Sabes qué significa eso? Que están en serie. Y cuando dos resistencias están en serie, las podés reemplazar por una única resistencia que sea la suma de las dos. A ver, vuelvo a repetir. Fíjate lo que me doy cuenta. Cuando separo la intensidad total de corriente que sale de la fuente, llega hasta acá. Acá no le queda otra que ir una parte por aquí y otra parte por aquí, para volverse a unir acá y de acá de nuevo sale I total hacia la fuente. ¿Qué pasa? Cuando miro esto me doy cuenta que I2 atraviesa tanto a R3 como a R4. Eso sabés que significa que R3 y R4 están en serie. Y cuando están en serie las podés reemplazar por una sola que sea la suma de las dos. Hagámoslo, mirá. Mirá cómo queda el circuito eléctrico, Fíjate cómo queda. Queda la fuente, tal cual como estaba, con su más menos de 12 volt. R1, queda igual que antes, vamos a ponerlo para acá abajo. R1, acá me queda R2, ahí la acabo de dibujar, y acá me queda una única resistencia que es el serie entre la 3 y la 4. Bueno, esa resistencia serie de 3 y 4 es la suma entre 3 y 4, o sea que es una resistencia de 7 ohms. ¿Quedó claro lo que hice? Sumé R3 con R4 porque están en serie y las reemplacé por una única resistencia. Entonces ahora vuelvo a mirar el circuito y ¿qué es lo que veo? Lo que veo es que esta resistencia con esta resistencia están colocadas en paralelo. Cuando dos resistencias están conectadas de este modo, que sus bordes están unidos por un extremo y sus bordes están unidos por el otro extremo, están en paralelo. Cuando dos resistencias están en paralelo, te cuento que tienen el mismo voltaje. En serie, las que están en serie tienen la misma intensidad de corriente y las que están en paralelo tienen el mismo voltaje. Entonces, fíjate acá. Mira acá tenés R1, R2 y 7 que fue la que reemplazó a R3 y R4, ¿no? 3 y 4 son 7. Acá también podés ver que está la I total, pasando por acá, la I total, igual que antes, y acá tenés la I1 y la I2 igual que antes. Bueno, ahora, dos resistencias en paralelo, las podés reemplazar por una sola. Mira, la mejor forma de reemplazar dos resistencias en paralelo por una única resistencia es haciendo lo que llamamos producto sobre suma, multiplicación sobre suma, es decir, vamos a poner que la resistencia del paralelo, porque vamos a reemplazar estas dos resistencias por una sola, va a ser la multiplicación de esta resistencia por esta resistencia, es decir, 2 ohms multiplicado 7 ohms, dividido la suma de 2 ohms más 7 ohms. Bueno, vamos a ver cuánto nos da esta cuenta. Esta cuenta nos da, por supuesto que en el numerador 7 por 2, 14, y dividido 7 más 2, 9, ¿no? Y esto nos da 1,55 periódico. Y a partir de acá les pido que tengan mucho cuidado con los redondeos. Si querés 1,55 periódico lo ponemos como 1,56.
Ahí está, y lo redondeamos. Bueno, acá tenés, fíjate, ohm por ohm cuadrado, y abajo en el denominador ohm más ohm, ohms. Claro, ohm cuadrado dividido ohms, te imaginas que se cancela el cuadrado con el ohms y nos queda en ohms. 1,56 ohm fue el mejor redondeo que se me ocurrió para poder reemplazar estas dos resistencias por una sola. Mira cómo queda ahora el circuito. Ahora el circuito queda con la fuente, tal cual como estaba antes, de 12 volt, la resistencia R1, y ahora estas dos resistencias del paralelo quedaron convertidas en una única resistencia. ¿De cuánto? De 1,56 ohms. Bueno, ahora, fíjate la intensidad de corriente, la única que hay es la I total. ¿Qué estás viendo acá? Que tanto R1 como el paralelo están recorridas, atravesadas por la misma intensidad de corriente, o sea que están en serie. Y si están en serie, la podés reemplazar por una sola que sea la suma de las dos. Hagámoslo, a ver. Coloquemos la fuente, más menos 12 volt, y acá coloquemos una única resistencia que va a ser de 1 ohms, que va en R1, más 1,56 del paralelo, 2,56 ohms. Bueno, llegamos a la mínima expresión de nuestro circuito eléctrico. Tenemos un solo voltaje, una sola resistencia. Por simple aplicación de la ley de Ohm vamos a poder calcular la intensidad de corriente total. Esta, la intensidad de corriente total que acá la estás viendo. Simplemente aplicando la ley de Ohm, que nos dice que la intensidad de corriente es el voltaje dividido la resistencia. Bueno, a ver, ¿qué voltaje tenemos? 12 voltios. No se ve clarito ahí la B corta de voltio, ahí lo aclaré mejor. 12 voltios dividido la resistencia total, que es 2,56 ohms. Bueno, hagamos cuentas. Traten de hacer buenos redondeos, chicos. Bueno, es 12 dividido 2,56. Y esto me da 4,687, 4,69 lo vamos a poner. 4,69 que amper. Estás obligado a ponerle la A de amper porque la intensidad de corriente se mide en amper. Bueno, si te fijas un poquito, acá acabamos de descubrir ya algo, que la intensidad total, la total de este circuito, es 4,69 amper. Es la intensidad de corriente que circula por R1. O sea que acá ya puedo colocar, acá nos faltó, bueno, llegan 2, 3, 4, ¿no? La intensidad total es de 4,69. 4,69 es la intensidad de corriente que hay en R1. ¿Por qué? Porque es la I total. Bueno, acá ya no hay más nada que hacer, gente linda. Tenemos el voltaje, tenemos los ohms, tenemos los amperes. Vamos a ir para atrás ahora. ¿Por qué? ¿Qué hay de interesante atrás? Si vos te fijas en este circuito, tenés un circuito serie donde conocemos qué intensidad atraviesa R1 y qué intensidad atraviesa el paralelo. Si yo conozco cada resistencia y cada intensidad, puedo sacar cada voltaje, o sea, cada caída de tensión, cada diferencia de potencial. Hagámoslo. La diferencia de potencial o caída de tensión en R1, ¿quién sería? La I total por R1. Mientras que la caída de tensión en la resistencia del paralelo, ¿quién sería? La I total que atraviesa a la resistencia paralelo por la resistencia paralelo. Hagámoslo. I total es 4,69 amperes. Y esto lo vamos a multiplicar por 1 ohms. Y esto nos va a dar 4,69 voltios. Ya fíjate, ¿quién es el voltaje en R1? Una de mis incógnitas, ya la tengo resuelta. 4,69 voltios hay en R2. Bueno, vamos al paralelo. El paralelo sería 4,69 amperes, pero multiplicado por la resistencia del paralelo, que es 1,55 ohms. Bueno, a ver, hagamos cuentas. Esto nos da 4,69 multiplicado 1,55 y esto nos da 7,27, ¿no? 7,269, sí, 7,27. Bueno, y acá empiezan a aparecer los problemas de redondeo. ¿Ves? Fíjate. El voltaje aquí y el voltaje aquí sumado deberían dar 12 volt, pero no te va a dar, no va a dar 12 volt. Fíjate cuánto da.
4,69 más 7,27 y eso da 11,96. Bueno, uno trata de hacer los mejores redondeos posibles, pero el voltaje aquí y aquí sumado deberían dar 12 y da casi 12, da 11,96. Le estamos errando en 4 centavos en cuanto a los redondeos, pero es inevitable, se los puedo asegurar, chicos, ¿eh? Bueno, listo, hasta acá vamos bien. Fíjate un detalle más. El voltaje del paralelo, que es 7,27 voltios, es el voltaje que hay acá. Y es el voltaje que hay acá. O sea que ya tengo el voltaje en R2. ¿Ves? En R2 el voltaje, ¿cuánto vale? 7,27. 7,27 es el voltaje en R2. ¿Por qué? Porque el voltaje del paralelo es el voltaje que hay acá y el voltaje que hay acá. O diferencia de potencial o caída de tensión, como le quieras llamar. Bueno, ya tenemos resuelto entonces nuestra situación aquí. Tenemos voltaje aquí, ya de acá no podemos extraer más nada, así que vayamos borrando, porque de acá ya no se va a poder exprimir más jugo de este circuito. Pero sí de este. Sí de este. A ver, fíjate. Yo ya tengo el voltaje del paralelo. El voltaje del paralelo, ¿quién era? Lo acabo de anotar recién acá, es 7,27 volt. Bueno, es el voltaje del paralelo. ¿Qué pasa? En el paralelo vos conocés el voltaje que hay en R2 y el voltaje que hay en el R paralelo, en esta resistencia 7. ¿Eso qué te permite hallar? Si vos tenés voltaje y resistencia, te permite hallar las intensidades de corriente. Fíjate, I1 va a ser el voltaje del paralelo dividido la resistencia 2, que es la que hay acá. Bien, hagámoslo, es 7,27 volt dividido R2, que es 2 ohms, ¿no? A ver, vamos a hacer cuentas. 7,27 lo voy a dividir por 2 y esto me da 3,64. 3,64 amperes. Bueno, de la misma manera puedo hacer I2 como el voltaje del paralelo dividido los 7 ohms. Esto sería 7,27 voltios dividido 7 ohms. A ver cuánto nos da. 7,27 dividido 7. Y esto me da 1,03. 1,03 amperes. No te olvides de ponerle la A de amper. Bueno, a ver. Fíjate cómo por ahí se nos van acumulando los errores por decimales, porque esta intensidad de corriente más esta intensidad de corriente tiene que dar la total. Y seguramente no va a dar por centavos. 3,64 es I1, 1,03 es I2, y esto da 4,67. Y habíamos dicho que la intensidad total era 4,69. 2 centavos de error. Bueno, a ver, gente linda. I1 la tengo calculada acá. Decime si I1 no es la intensidad de corriente que atraviesa R2. Sí, señor. I1 es la intensidad de corriente que atraviesa R2. 3,64. O sea que, entonces, ya a R2, ¿quién la atraviesa? I1, 3,64. Entonces la intensidad de corriente en R2 es 3,64 amperes. Bueno, sigamos. Acá en R2 está todo dicho, ¿no? Ya tenemos en R2 intensidad de corriente y voltaje. Sigamos avanzando. Fíjate que de acá ya sacamos la intensidad de corriente I2, ya de acá no podemos sacar más jugo, está todo dicho en este circuito. Nos vamos a ir ahora a este circuito, ¿no? Fíjate que I2, lo voy a anotar por acá, I2 es 1,03 amperes, ¿no? Que ya lo borré recién ahí, pero es 1,03 amperes. De acá ya no podemos sacar más nada, no miremos más esto porque de acá ya no podemos exprimir más nada, pero, fíjate que I2 es la intensidad de corriente que atraviesa a R3 y a R4. O sea que en R3, ¿qué intensidad de corriente tengo? 1,03. Y en R4 la misma, 1,03. Acordate que son amperes. Me faltan los voltajes, pero es muy sencillo, porque vos fíjate que en R3 y en R4, R3 vale 3 ohms y R4 vale 4 ohms, circula la misma corriente. ¿Qué intensidad de corriente circula? 1,03 amperes. Entonces, eso me permite calcular el voltaje aquí, que es el voltaje en R3, que es la intensidad que lo atraviesa, 1,03 amperes, por la resistencia
de 3 ohms. Mientras que el voltaje en R4 es la intensidad que lo atraviesa, 1,03 amperes por 4 ohms. Bueno, hagamos cuentas, a ver cuánto nos da cada una. 1,03 multiplicado 3, eso me da 3,09. Acordate de ponerle voltios, ¿eh? Y ahora 1,03 multiplicado 4, y eso me da 4,12 voltios, ¿eh? 4,12 voltios es el voltaje en R4. O sea que ya acá en R3 me vengo con un voltaje de 3,09 y en R4 con un voltaje de 4,12. Bueno, ya tenemos para cada resistencia, tenemos voltaje y tenemos intensidad de corriente. ¿Qué te parece si vamos con las potencias? Vamos a ir con las potencias. Mira, para sacar las potencias, la potencia se mide en watt, vos tenés varias fórmulas. Para cada resistencia, la potencia en una resistencia la podés calcular como V por I. Claro, tiene que ser el voltaje en la resistencia por la corriente que la atraviesa. Si no, I cuadrado multiplicado R, donde I es la corriente que la atraviesa, o si no, V cuadrado dividido R, donde V es el voltaje de la resistencia. De todas ellas me voy a quedar con V por I. ¿Por qué? Porque si yo voy multiplicando V por I acá en cada columna, me va a dar la potencia en cada resistencia. A ver, te doy un ejemplo. La potencia en R1. ¿Qué sería? El voltaje en R1 por la intensidad de corriente en R1, ¿verdad? Los dos valores los conozco, chicos. Están aquí y aquí. Hagámoslo, a ver. Sería 4,69 multiplicado 4,69. Esto me da 21,99 y es watt. 21,99 y la unidad de medida es watt. Vamos a R2. ¿Ves? La potencia en R2 es el voltaje que haya en R2 multiplicado la intensidad de corriente que haya en R2. Bueno, valores que ya los tenemos escrito acá. Son 3,64 sumado, multiplicado, que digo sumado, 7,27. Y esto me da 26,46. 26,46 ¿qué? Watt. Pasemos a R3. La potencia en R3 va a ser el voltaje en R3 por la intensidad de corriente en R3. Es 1,03 por la corriente y por el voltaje lo vamos a multiplicar por 3,09. Y esto me va a dar 3,18. 3,18 ¿qué? Watt. 3,18 watt. Bueno, pasemos a la última. La potencia en R4. La potencia en R4 ¿qué va a ser? La diferencia de potencial o voltaje en R4 multiplicado la intensidad de corriente en R4. Bueno, acá lo tenés. Esta corriente y este voltaje. 1,03 multiplicado 4,12. Y esto me da 4,24 y por supuesto que da watt. Bueno, ahí hemos terminado, gente linda, de resolver por completo un circuito eléctrico mixto. Mirá, no quedarse con dudas. Dudas, preguntas, consultas, me las haces llegar al Facebook, al WhatsApp, al Instagram, al medio que vos quieras. Pero no te quedes con dudas. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.